¿Cómo construir una empresa que funcione contigo y sin ti? Esta presentación fue elaborada por el socio del mundo y presentada por Miguel Ceja. Yo soy Miguel Ceja, amigos, y quiero darles la bienvenida. Gracias por estar aquí. Ya somos muchos los emprendedores, los empresarios que queremos constituir empresas, empresas de alto impacto, empresas que funcionen con nosotros y sin nosotros. Bienvenido a esta comunidad, me da mucho gusto conocerte por este medio. Y a lo largo de los siguientes módulos vamos a estar viendo una serie de herramientas, metodologías, resultado de un estudio, un análisis, una preparación de muchos años, ya alrededor de 10 años, entre pruebas, validaciones, herramientas, y donde hoy estoy concentrando todo esto que me ha funcionado, todo lo que he aprendido, todo lo que me ha servido y que estoy seguro que también a ti te va a servir. Es básicamente una nueva concepción de empresas, una nueva concepción de negocios, de una forma de hacer negocios, de construir empresas y una nueva forma de ver a tus colaboradores, al mercado y por supuesto tu propuesta de valor. Habiendo dicho eso, amigos, vamos a pasar a la primera parte, que es la parte introductoria. Introducción. Introducción, construye empresas que funcionen contigo y sin ti. Aquí me gustaría hacer la aclaración. Fíjense que dejé la palabra empresas en plural, precisamente con el propósito de que tanto tú como yo nos demos cuenta que esta metodología está diseñada para que construyas empresas y que no dependan de ti. Por lo tanto, si no dependen de ti, quiere decir que vas a tener más tiempo para hacer otras cosas. Por ejemplo, hacer más empresas o replicar las que actualmente tienes. Esto es obviamente de manera opcional, siempre y cuando tú quieras, pero esa es la filosofía que quiero transmitirte el día de hoy y quiero que vayamos entrando en la misma sintonía. En esta introducción vamos a ver una serie de planteamientos generales, son ideas generales, e ir desglosando a más detalle conforme vayamos avanzando en este curso, en cada uno de los módulos. Pero estas ideas o estos conceptos generales que te quiero transmitir, quiero que los vayas sembrando en tu cabeza, que los vayas sembrando en tu mente, para que tengas claridad de a dónde vamos, por dónde vamos y cómo es que pretendemos llegar allá. Básicamente que vayamos entrando en la misma sintonía o que nos vayamos poniendo todos en la misma página. Así que ese es el objetivo de la introducción y habiendo dicho eso, quiero hacer, o más bien quiero explicar una diferencia muy importante entre dos grandes conceptos que es lo que vamos a ver en el próximo capítulo. Negocio y empresa. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa y un negocio? Hay personas que utilizan los términos de manera indistinta, le llaman negocio a una empresa y le llaman empresa a un negocio, etcétera. Lo cual de manera general o de manera comercial está bien, no hay ningún problema con eso, pero cuando entramos o cuando queremos encontrar la definición como tal de construir una empresa y construir un negocio, son dos cosas muy diferentes y quiero que entendamos esas diferencias para saber a qué nos referimos, a qué me refiero yo cuando hablo de un negocio y a qué me refiero cuando hablo de una empresa. Y en lo sucesivo de este curso, pues cómo vamos a estar manejando cada uno de ellos, ¿de acuerdo? El negocio, por definición, y esta es una definición prácticamente de diccionario, es la ganancia o beneficio obtenido en una actividad comercial. Es decir, yo vendí un producto, yo vendí un servicio, yo obtuve dinero o gané dinero porque me costó, gané más dinero del que me costó hacerlo, básicamente. Por lo tanto, obtuve una ganancia, obtuve un beneficio y puedo decir que hice negocio. Así es como le llamamos coloquialmente. Ya sea que le vendí el carro a un amigo, le vendí la casa a un familiar, obtuve un negocio, obtuve una ganancia. Una empresa, en cambio, es una organización, es una institución, y esto nuevamente es una definición prácticamente de diccionario, organización o institución dedicada a actividades que persiguen beneficios económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o servicios en la sociedad. Nuevamente, esto es una definición de diccionario. Pero en ese sentido, aquí me gusta a mí hacer la aclaración y ver las empresas como instituciones con sistemas para generar negocios. Con sistemas para generar negocios de manera constante y predecible. Es decir, o podríamos decir que una empresa es básicamente un cúmulo de negocios. O incluso yo me atrevo a decir, y así es como me gusta explicarlo en algunas ocasiones, una empresa
te permite generar negocios de manera automática o de manera predecible, de manera sistemática. Y ya vimos que un negocio es algo que te permite generar ganancia. Entonces, una empresa es algo que te permite generar múltiples negocios o múltiples ganancias de manera predecible o de manera automática, me atrevería a llamarlo de esa manera. Y finalmente me gustaría hacer énfasis en 3 puntos clave. Si se fijan, yo ahí estoy poniendo en negritas la palabra organización, porque si no tenemos organización, entonces no tenemos nada. Una de las claves de una empresa es que exista una organización. ¿Y organización de qué? Pues organización de actividades, actividades con fines económicos o actividades que nos permiten resolver las necesidades de la sociedad. Y con esto, ¿qué tipo de actividades o qué tipo de necesidades? Eso es justamente lo que vamos a ir viendo a continuación, pero primero quiero que tengamos claro a qué nos referimos con estos dos conceptos primordiales. ¿Por qué creé este curso? ¿Cuál es la razón de haber diseñado este curso y haber pasado tanto tiempo confeccionando esta metodología? La razón es muy sencilla y hay toda una historia detrás. Quiero mencionarte brevemente qué fue lo que pasó y qué fue lo que me motivó. Yo soy un apasionado del emprendimiento, de las empresas, y eso me llevó a que desde muy joven, desde etapas muy tempranas, yo quería comenzar con la inquietud de emprender, ¿no? De construir empresas, desarrollar negocios y toda esta parte. Eso me llevó a estudiar una carrera que se llama Creación y Desarrollo de Empresas, por allá en el año 2009, 2010. Y bueno, yo comencé a estudiar, terminé la carrera en el 2014, que fue cuando me gradué. Y la finalidad de la carrera, y esto es algo que a mí me gusta siempre explicar, ¿cuál es la finalidad de una persona que estudia creación y desarrollo de empresas? Pues yo creo que la finalidad es que cree y que desarrolle empresas, ¿no? Eso es, digamos, en resumidas cuentas, lo que se espera de un creador y desarrollador de empresas. Ahora, a mí me gustaba hacer mucho la comparación con los arquitectos, porque a los arquitectos obviamente les enseñan muchas cosas, pero una de las cosas que podríamos resumir es que les enseñan a construir casas. Y si los arquitectos aprenden a construir casas, entonces, ¿cuántas casas se espera que haga un arquitecto durante su vida productiva? ¿Una casa, dos, tres, 10 casas, 100 casas, 1000 casas? ¿Cuántas? Y de hecho te hago la pregunta a ti, me gustaría preguntarte cuántas casas crees que sea viable que haga un arquitecto durante su vida productiva. No sé la respuesta, no sé cuál sea tu razonamiento, pero la conclusión a la que yo llegué es que se espera que un arquitecto haga tantas casas como le sea posible. Me parecería razonable. Ahora, volviendo al ejemplo personal, si yo como creador y desarrollador de empresas, pues ¿cuántas empresas se espera que desarrolle? ¿Una empresa, dos empresas, 5, 10, 100 empresas, 1000 o tantas como me sea posible durante mi etapa laboral o mi etapa productiva, mi etapa profesional? Y esa es básicamente la conclusión a la que yo llegué, que así como los arquitectos pueden construir tantas casas, pues yo como desarrollador de empresas puedo crear y desarrollar tantas empresas como me sea posible. Sin embargo, esto rompe o esto es muy distinto al pensamiento tradicional cuando te dicen que una empresa es un problema, una empresa es un gran reto, una empresa es muy difícil de operar. Y si una empresa es muy difícil de operar, pues ahora imagínate 2 empresas o 3 o 10, pues te vas a volver loco. Esa era básicamente la concepción normal o de repente lo que yo escuchaba con mis amigos o con mi familia que me decían, oye, pues es que es demasiado, mejor concéntrate en una sola empresa, mejor enfócate. Y definitivamente el enfoque es algo muy importante, pero creo yo que cuando tú tienes la metodología, cuando tienes las herramientas, cuando tienes los conocimientos y si tienes a las personas necesarias, por ejemplo, construir una casa se vuelve algo muy sencillo porque tienes todas las herramientas. Y replicar eso para las empresas también se vuelve algo muy sencillo. Cuando cuentas con las metodologías, cuando cuentas con las herramientas, cuando cuentas con las personas, cuando cuentas con una estructura, una forma de hacer empresas, construir una empresa entonces se vuelve algo sencillo, construir un negocio se vuelve algo sencillo, desarrollar una empresa se vuelve algo sencillo.
Sin embargo, cuando yo me di a la tarea de pues investigar, de buscar qué había en el mercado, me di cuenta que no existía como tal una receta para construir empresas, no había metodologías, había mucha información, desde libros, cursos, investigaciones, pruebas, casos, ejemplos, etcétera, etcétera, pero no había como tal una guía, un paso a paso de por dónde empezar, de cómo desarrollarla, de qué exactamente era lo que tienes que hacer. Y bueno, al no encontrarla, pues yo me di a la tarea precisamente de desarrollar una metodología, de desarrollar una estructura que me permitiera a mí mismo estructurar mis empresas de una manera sencilla, de una manera práctica, para después poder replicarlas. Y así fue como empecé con este curso. Y obviamente una vez que lo desarrollé, pues lo tenía que validar, lo tenía que poner en práctica, así que lo fui poniendo en práctica con algunos de mis emprendimientos, con algunas de mis empresas, y eso me ayudó a pulir, ver bien qué funcionaba, ver bien qué no funcionaba tanto, cuáles eran las mejores herramientas, y bueno, así es como yo llegué a construir este curso, que es lo que te voy a presentar y lo que te voy a compartir a continuación a lo largo de los diferentes módulos. Así que habiendo dicho eso, quiero pasar a presentarte lo que yo llamo los tres jugadores clave básicos que vamos a estar viendo a lo largo de todo este curso y que es justamente lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Los tres jugadores clave. ¿Quiénes son estos tres jugadores clave? Estos tres jugadores clave son el emprendedor, el administrador y el técnico. ¿Quiénes son y qué es lo que hace cada uno de ellos? Bueno, primero quiero comenzar con el emprendedor. A ver, ¿quién es el emprendedor? El emprendedor es básicamente el visionario, es el que establece la visión, es el que dice qué vamos a hacer, hacia dónde vamos a ir, qué es lo que tenemos que hacer y es el que pone esa famosa estrella en el horizonte que es lo que vamos a perseguir. Después viene el administrador. El administrador es el que gestiona. Él se mete un poco más a la operación, al día a día, a supervisar, a ver que todo se haga bien, que se haga de la manera adecuada, que no falte nada, etcétera. Y finalmente viene el técnico. El técnico es el que realiza las operaciones del día a día, es el que ejecuta, así me gusta llamarle a mí, es el que ejecuta como tal las diferentes actividades. Y aquí siempre me gusta, hay muchos ejemplos que se pueden dar, pero me gusta dar un ejemplo de algo que todos nosotros podamos conocer. Por ejemplo, un restaurante. Un restaurante, imaginémonos al dueño del restaurante. Este dueño del restaurante, pues establece la visión, quiere un restaurante de mariscos, o quiere una cocina de autor, o quiere un restaurante de carnes, la visión que ustedes quieran para el restaurante, la experiencia que ustedes quieran. Y él como emprendedor, como empresario, pues establece el concepto, establece la visión y establece el hacia dónde vamos con el restaurante. Después viene el administrador. El administrador como tal se puede entender como el gerente, la persona que está en sitio en el restaurante para recibir a los comensales, para asignarles una mesa, para asegurarse de que los meseros lo atiendan bien, de que el restaurante esté limpio, etc. Pero ojo, él gestiona, él se asegura que esté limpio el restaurante, pero no lo limpia él. Asigna a una persona que lo limpie. O se asegura que los comensales reciban una buena atención, pero no va él directamente a servirle los platillos ni a limpiarles la mesa. Se asegura de que alguien más vaya y lo haga. ¿Y quién es ese alguien más? Pues ese alguien más generalmente es el técnico. En un restaurante podemos tener a muchos tipos de técnicos. Un técnico puede ser el mesero. Y me refiero al mesero como técnico porque pues él como tal tiene que ir y llevar los platillos. Previamente fue a tomarles la orden, fue a preguntarles qué iban a querer de tomar y después a llevarles las cartas. Y si alguno de las personas de los comensales tenía duda, bueno, pues él se encarga de resolverle sus dudas, de darle sugerencias de los platillos de la casa, etcétera. Ya una vez que el mesero toma la orden va y la lleva con la cocina. Les lleva la comanda a la cocina y en la cocina está llena de otros técnicos. Estos técnicos son los cocineros, por ejemplo. Estos cocineros pues están encargados de preparar los alimentos, de picar la carne, de limpiar las frutas, las verduras, de picarlas, de sazonarlas, de aderezarlas, todo lo que sea necesario para preparar los alimentos. Una vez que estos técnicos terminan, nuevamente el mesero le lleva los platillos a los comensales y bueno, esto es de manera general cómo funciona un restaurante, ¿no? Cómo podríamos
describir la operación y el funcionamiento de un restaurante. Pero lo que quiero hacer notar aquí es el papel que juega cada una de estas personalidades, por así llamarle, ¿no? El emprendedor o el empresario quizá ni siquiera está en el restaurante y aún así el restaurante opera, funciona. ¿Gracias a qué? Gracias a que hay un administrador que gestiona la operación. Y el gestor o el administrador funciona, le permite atender bien a los clientes, tener el restaurante limpio gracias a que los técnicos están haciendo su trabajo, a que los técnicos están realizando las actividades que deben de realizar. Entonces, así es como interactúan en este ejemplo del restaurante estas tres personalidades, el emprendedor, el administrador y el técnico. Ahora, habiendo entendido esas diferencias, quiero hacer la siguiente aclaración. Y la aclaración es que al inicio, cuando tú vas comenzando una empresa, pues adivina qué, te toca hacer los tres papeles a ti solo. Porque tú eres el emprendedor, pero tú también eres el administrador y tú también eres el técnico. Tú tienes que hacer todo a la vez. Y eso está bien, es normal. De hecho, se estima que al principio uno es normalmente 10% emprendedor, 20% administrador y 70% técnico. Es decir, el 70% de nuestro tiempo, cuando vamos arrancando, nos corresponde a nosotros. Nosotros ejecutamos las actividades y también las dirigimos o las gestionamos y también establecemos la visión de la empresa y el hacia dónde vamos. Así que espero que con ese ejemplo haya quedado más claro el cómo funcionan estas tres personalidades y sobre todo cómo es que van interactuando entre sí, porque son las tres personalidades que vamos a ir desglosando a lo largo del curso y de toda esta presentación. El emprendedor. El emprendedor es el visionario, el soñador. Y quiero hacer algunos comentarios muy particulares de cada uno de ellos para poder distinguirlos, poder entenderlos mejor y saber cómo los vamos a manejar y a tratar a cada uno de ellos. Entonces, el emprendedor establece la misión, ya vimos cuáles son las metas, ya vimos hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos. Ahora, ¿cómo se puede transmitir esto? O más bien, ¿cómo medimos esto? Y yo aquí puse una frase abajo. Fíjate, ¿cuál es el límite del emprendedor? El límite, o más bien el emprendedor va en función de cuántos gerentes puede involucrar que persiga su visión. ¿Cuántos gerentes puede tener a su disposición? Y cuando pensamos en empresarios, pensamos en pues, los grandes empresarios, ¿no? El famoso el Steve Jobs, el Elon Musk, todas estas grandes empresas o grandes personalidades. Pero también hay que recordar que el empresario es esa persona que se anima a montar su empresa, a montar su negocio, a abrir un café, a abrir un restaurante, a abrir su despacho, lo que sea, cualquier negocio, independientemente del tamaño, y toma el riesgo. Aquí la palabra riesgo es algo muy importante porque tú como emprendedor cuando inicias una empresa, y eso es algo que probablemente tú ya sepas si estás en el camino de emprendedor, y si no lo sabes, bueno, pues de una vez para dejarlo en claro, el empresario, el emprendedor es una persona que está acostumbrada a trabajar bajo incertidumbre. Y con incertidumbre me refiero a que no sabes qué va a pasar. Cuando tú emprendes hay muchas cosas que no sabes cómo van a ser, no sabes cómo van a funcionar, no sabes ni siquiera si van a funcionar, pero aún así tú tienes que atreverte y tomar acción y ahí es donde entra el papel del empresario. El papel del empresario es el que va casi como si fueras con los ojos vendados, solamente pues abrazado de tu visión, abrazado de tu fe y abrazado de que esperas tener éxito, esperas alcanzar tus objetivos. Ahora, cuando yo hablo de esto siempre me gusta hacer la aclaración y hay una gran diferencia entre ser optimista y tener confianza en ti mismo, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre ser optimista y tener confianza en ti mismo? La diferencia para mí radica en lo siguiente. El optimista es aquella persona que espera que todo salga bien y espera que las circunstancias funcionen, que la economía se mejore, que el gobierno, que los empleados, que los colaboradores, lo que sea. Lo cual es importante, pero a veces no son así las cosas. La confianza por su parte es aquella persona que sabe que aunque las cosas salgan mal, él tiene la confianza de que va a salir adelante
o de que se las va a arreglar para salir adelante, o de que va a hacer lo que sea necesario para salir adelante. Y esa es para mí la gran diferencia entre la persona optimista y la persona con confianza en sí mismo. Mi recomendación siempre es que debemos de tener confianza en nosotros mismos. Y una forma de tener confianza en nosotros mismos, pues es preparándonos en la medida de lo posible, en lo que esté en nuestra disposición, a nuestro alcance. Y pues lo que no, obviamente siempre va a haber una parte que vamos a dar ese salto de fe. O como hay un ejemplo que a mí también me gusta mencionar, el emprendedor es aquella persona que se avienta del avión y en el camino arma el paracaídas. En el camino tienes que armar el paracaídas e ingeniártela y arreglártela para salir avante. Así que, bueno, esos son algunos ejemplos, pero ya a lo largo del curso vamos a ir viendo cómo podemos disminuir esa incertidumbre y disminuir ese riesgo. El administrador. Esta es nuestra segunda personalidad. Y en este proceso de emprendimiento es el administrador, el administrador, al contrario del emprendedor. Miren, él no está tan acostumbrado al riesgo. Él no está tan acostumbrado a la incertidumbre. De hecho, al administrador no le gusta la incertidumbre. Él quiere saber qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, quién lo va a hacer, cuándo lo van a hacer. El administrador es más amigo de la predicción, de los procesos, de los sistemas, etc. Y aquí la definición que yo puse en la parte de abajo es que el administrador va en función de cuántos técnicos puede gestionar. ¿Cuántos técnicos puede gestionar y cuántos técnicos puede tener a su disposición para hacer las actividades planteadas, ¿no? Lo que platicábamos hace rato con el ejemplo del restaurante. Miren, el administrador normalmente está pensando en cómo llegar a las metas, cómo cumplir los objetivos, cuál es el camino a seguir, cuáles son la serie de actividades, cómo aterrizar las ideas. Y en vez de pensar en ideas generales o ideas globales, como lo puede hacer el emprendedor, al administrador le gusta más pensar en procesos, en una serie de actividades, en cómo aterrizamos esas ideas globales en algo práctico, en algo tangible, en el famoso 1, 2, 3 o en el ABC, en los pasos a seguir de las empresas. Y el administrador, aquí yo siempre lo etiqueto de esta manera, él quiere tener claro cuándo se van a hacer las actividades, quién las va a hacer y cuándo va a ser la próxima reunión. Le gusta saber cuándo van a dar seguimiento. El administrador en ese sentido es el amigo de la antelación, es el amigo de llevar agendas, de calendarizar las actividades, calendarizar las reuniones, establecer un tiempo. Es el que dice, oye, vamos a reunirnos de 8 a 9 de la mañana para ver estas cosas y después vamos a tener la reunión con el cliente, con los proveedores, etc. Siempre quiere predecir todo. El administrador quiere asegurarse que todo salga bien y por eso se prepara, pues obviamente tanto como sea posible, ¿no? Para poder gestionar, para poder administrar. Y esa es básicamente la funcionalidad del administrador, que como comentamos anteriormente, normalmente tenemos 20% de administrador. El técnico. El técnico va en función de cuántas actividades puede realizar. Porque acuérdense que cuando hay actividades que realizar, el que las va a realizar es el técnico. El técnico es el que realiza las actividades. Si hay una llamada que hacer, si hay un correo electrónico que enviar, si hay un cliente que atender o lo que sea, es el técnico el que va a atenderlo. Como lo veíamos en el ejemplo del restaurante. Los técnicos son los que cocinan, los que lavan, los que limpian, los que llevan los platillos, etcétera. Los que hacen las llamadas, los que presentan con el cliente, los que manejan, los que entregan el producto a los clientes, etcétera. Así que si algo se tiene que hacer, es el técnico, es al que le corresponde. Y en lo que hablábamos al inicio, cuando uno va arrancando, normalmente nosotros somos los técnicos. Somos 70% de nuestro tiempo los técnicos. ¿Por qué? Pues porque si hay algo que hacer en tu empresa que vas iniciando, pues te corresponde a ti hacerlo, te corresponde a ti prepararlo, te corresponde a ti vender, hacer las llamadas, prospectar, cerrar clientes, entregar productos incluso. A veces hasta te toca empacar. Por ejemplo, los que se dedican al comercio electrónico, al inicio pues tú mismo empacas, tú mismo preparas, tú mismo haces la atención al cliente, tú mismo haces todo porque tú eres el técnico. Y aquí también me gusta a mí dar un ejemplo de una familia, porque a lo mejor es algo con lo que muchos de ustedes se pueden sentir identificados. Imagínense una familia pequeña, una familia con niños pequeños o con un niño chiquito que
al niño se le ocurre ir a la playa. El niño en ese momento, en este ejemplo, él toma el papel del emprendedor. Él quiere ir a la playa y no se va a preocupar por si pueden ir o si las condiciones son las propicias para ir a la playa, si hay cupo en los hoteles, cuánto va a costar, cuánto tiempo van a tardar, etcétera. Él simplemente establece la visión, él dice yo quiero ir a la playa. Y ya después puede entrar el papel de un administrador, que en este caso puede ser la mamá. Por ejemplo, oye, la mamá habla con el papá, pues fíjate que el niño quiere ir a la playa, el niño tiene muchas ganas de ir a la playa y se empiezan a gestionar las cosas necesarias o las actividades necesarias para cumplir esa visión, para cumplir con la meta de ir a la playa. Y bueno, ya van saliendo las actividades, hay que buscar vuelos o hay que ir manejando o hay que revisar los hoteles, hay que ver disponibilidad, hay que ver si los padres tienen tiempo de ir, si tienen el presupuesto, etcétera. Y ya una vez que se ve un camino a seguir, una vez que se hace un planteamiento, pues hay que ejecutar esas actividades. Que en este caso ahí puede entrar a lo mejor el papel del papá, que el papá puede tomar el rol del técnico, en el sentido que si hay que conducir a la playa, pues el papá es el que va a conducir, es el técnico. Si hay que subir las maletas, pues el papá va a subir las maletas, el papá va a hacer la entrada al hotel, va a bajar las maletas, va a preparar todas las cosas para el viaje, va a pagar el viaje, va a hacer las reservaciones, todo lo que sea necesario, el papá es el que lo va a hacer y probablemente gestionado por la mamá que le va a apoyar en la preparación, en las reservaciones, etcétera. Pero todo esto para cumplir con la visión, para cumplir con la misión que era ir a la playa, una visión establecida en este caso por el niño chiquito. Y me gusta a mí este ejemplo porque a veces es lo que ocurre en las organizaciones. El emprendedor establece una misión sin saber con exactitud qué es lo que se requiere o cómo se va a llegar a ella. Y está bien, porque se trata de establecer cosas retadoras, algo que nos impulse a ir más allá. El rol del administrador es ver cómo hacemos posible llegar y alcanzar nuestras metas y finalmente los técnicos son los que hacen posible que lleguemos a alcanzar nuestras metas. Es por eso que la realidad es que los tres papeles, las tres personalidades cobran un papel fundamental en cualquier organización, en cualquier empresa y más cuando vas iniciando. Que repito nuevamente, tú eres el emprendedor, tú eres el administrador y tú eres el técnico. Tú tienes las tres personalidades a la vez. Lo importante es que logremos identificar en qué momento nos toca jugar el papel del emprendedor, en qué momento nos toca jugar el del administrador y en qué momento somos técnicos. Pero algo muy particular que me gusta de este ejemplo es la visión que puede tener el niño. El niño, por su edad, él no sabe qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Él simplemente plasma una visión. Y creo que como emprendedores, eso es parte de lo que a veces nos necesitamos. Establecer visiones que puedan parecer muy locas, que puedan parecer muy difíciles de alcanzar, que puedan parecer a veces incluso imposibles de alcanzar, pero ese es el papel del emprendedor. Ya después vendrá el administrador o los técnicos para ver si son posibles, para ver si son viables, para ver si son alcanzables en el tiempo establecido, etcétera, etcétera, etcétera. Pero siempre debe haber alguien con la capacidad de visionar, de pensar más allá y de ver cosas que aún no están ahí, de ver cosas que aún no se han hecho, pero que se pueden hacer. Así que eso es lo que más me gusta de este ejemplo y cómo se relacionan los tres. Ahora hablamos del propósito. ¿Cuál es el propósito de crear una empresa? Y yo tengo el siguiente, el propósito de crear una empresa es librarte del trabajo y poder generar empleo para otras personas. Puede sonar un tanto controversial porque yo siempre hablo de crear una empresa y de montar empresas, de desarrollar empresas, pero al mismo tiempo lo que quiero esclarecer es que no se trata de vivir para tu empresa. Tarde o temprano tienes que dejar tu empresa, tienes que alejarte de ella, pero que la empresa pueda seguir trabajando, que la empresa pueda seguir operando, que pueda seguir funcionando, obviamente sin ti. Entonces, ¿qué necesitaríamos? Y aquí me gusta esto, ¿qué necesitaríamos hacer? Imagínate, para que nuestra empresa nos jubilara. Yo no sé cuántos años tengas ahorita, no sé en qué etapa de tu vida te encuentres, pero que te jubilaras en este momento. Ya no tienes que trabajar, tu empresa genera los dividendos necesarios para ti, para tus necesidades, para tu familia, para lo que necesites. ¿No sería increíble?
yo creo que sería increíble poder contar con un instrumento como este, con una empresa que ya no tienes que trabajar, ahora simplemente te dedicas a otras cosas que quieres. Eso por sí solo creo yo que ya sería increíble. Pero no nomás te permite esto. Una empresa además permite generar empleo para muchas otras personas que probablemente tengan familias que dependan de ellos y que logran obtener su sustento gracias a tu empresa. Entonces ya no nomás te ves beneficiado tú, también se ven beneficiados tus colaboradores y las familias de tus colaboradores y todas las personas que dependan de ahí. Y después también se ven beneficiados pues todos tus proveedores y toda la cadena comercial. Pero no nomás termina ahí, sino que tus clientes también se ven beneficiados con el producto o con el servicio que tú les entregas. Entonces se vuelve un círculo virtuoso en el cual mucha gente se ve beneficiado gracias a la empresa, gracias a ti que construiste esa estructura, que construiste esa empresa que funciona bien y que funciona sin ti. Esa es la maravilla desde mi punto de vista de montar las empresas. Ahora, si tu empresa no proporciona esto, hay que reorientar las velas. Si tu empresa no es capaz de generar ese valor para los clientes o para los proveedores o para ti mismo o para tus colaboradores, algo está mal. Hay algo que tenemos que ajustar y no hay ningún problema porque a lo largo de este curso, si es que hay algo que a tu empresa le falta o que tu empresa necesita, tú te vas a dar cuenta, tú vas a lograr identificar de manera muy clara y de manera muy sencilla qué es lo que te falta y cómo lo puedes resolver. Así que esa es la filosofía con la que quiero iniciar, con la que quiero que nos vayamos poniendo todos en la misma sintonía. ¿Cómo lo logramos? Sí, Miguel, pues claro, todo esto suena bonito, suena interesante, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿Cómo lo hacemos realidad? Y es justamente lo que vamos a trabajar. Es más, en primer lugar, y me gusta aclararlo, ¿se puede? ¿Se puede hacer esto? ¿Esto es alcanzable, esto que te estoy comentando? ¿O se trata de un sueño? ¿Se trata de algo que no se puede llevar a cabo en la práctica? Mi respuesta es un claro y rotundo sí, sí se puede, por supuesto que se puede. Y como te comenté al principio, en el ejemplo de las casas con los arquitectos, se puede siempre y cuando tengamos las herramientas, las metodologías, las personas y toda la estructura necesaria para hacerlo posible y hacerlo posible de manera sencilla. Esto no es algo complejo. Y uno de los primeros conceptos que quiero presentarte es el concepto de prototipo de empresa o mínima empresa viable. ¿Qué es una mínima empresa viable o qué es este prototipo de empresa? El prototipo, al igual que un prototipo físico, quiero que te lleves esta idea, es como un molde. Es un molde donde nosotros podemos plantear o plasmar todas nuestras ideas creativas y una vez que ya tenemos las ideas montadas, las podemos probar en el mercado. Y si funcionan, las replicamos. Si funcionan, ya las podemos replicar a gran escala. Entonces, el prototipo, en ese sentido, quiero que lo veas tú como un laboratorio. Es un laboratorio de pruebas para todas las ideas, para cualquier cosa que se te ocurra, cualquier cosa que se te venga a la cabeza. Ahí las podemos montar. Ahí le podemos dar forma en la vida real y ver si funcionan o si no funcionan. En caso que sí funcionen, bueno, pues ya las escalamos. En caso que sí funcionen, ya las podemos replicar. Pero primero nos aseguramos de que funcionen y de que funcionen bien. Entonces, a través de este modelo, es que nosotros podemos, por diseño, generar valor para los clientes, generar valor para los empleados, para los colaboradores, para los proveedores, para los inversionistas, para quien sea. Porque lo probamos en pequeño y ya después simplemente lo escalamos. Y por otro lado, y esto es otra de las cosas que más me gustan, son modelos diseñados para que funcionen con personas con las mínimas habilidades. Es decir, no necesitamos que venga gente súper talentosa o súper especial para que nuestro negocio funcione. Simplemente personas, por eso diseñamos un modelo tan sencillo, tan fácil de hacer, para que cualquier persona lo pueda replicar. Y en eso consiste este modelo. Para eso sirven los prototipos. Hacerlo en miniatura y después replicarlo. Hay muchísimos ejemplos que yo les podría poner aquí, pero quiero ponerles un ejemplo fácil de recordar y fácil de sentirse identificados con todos ustedes. Y es el ejemplo de McDonald's. McDonald's, fíjense lo relevante de esto, pudo hacer con 40,000 tiendas, bueno, casi 40,000 tiendas, lo que muchas personas no pueden hacer con una.
Él pudo hacer con 40,000 franquicias, 40,000 sucursales, lo que muchos empresarios no pueden hacer con una sola tienda. Y es que funcione y que funcione bien. La clave no está en el producto, sino en el sistema, en cómo interactuamos, en cómo diseñamos esa empresa para que nos permita apalancarnos y crecer. Una vez que tenemos ese sistema, que tenemos ese prototipo funcional, ahora sí replicarlo es mucho más sencillo. También presenta algunos retos, por supuesto. Yo no digo que sea ya un trabajo hecho, pero es mucho más sencillo cuando ya contamos con ese primer prototipo. Y a lo largo del curso vamos a ir trabajando justamente en ese prototipo. ¿Cómo podemos trabajar en él? Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Trabaja en tu negocio, no para tu negocio. Yo conozco empresarios que han trabajado durante años, 30 años, 40 años en sus empresas y van todos los días a trabajar, se levantan, van, abren su oficina, abren su despacho, abren su local, abren su restaurante, lo que sea. Trabajan con mucho ímpetu, con mucho ahínco, lo cual está bien, qué bueno, pero nunca se han dado a la tarea de trabajar para su negocio. Más bien, siempre han trabajado para su negocio, pero no se han dado la tarea de trabajar en su negocio. ¿Y a qué me refiero con trabajar en tu negocio? Me refiero a ver de qué manera puedes mejorar tus procesos, mejorar tu atención al cliente, mejorar la relación con tus colaboradores, mejorar los tiempos de producción, estandarizar, implementar una mejora continua, mejorar tu cultura organizacional, entender mejor a tus empleados, a tus clientes. Y nunca lo han hecho porque viven atareados y atados a su empresa, viven en el día a día, viven en el día a día de un técnico, trabajando todo el tiempo, pero nunca pensando en cómo se ve la empresa como un todo. Por lo tanto, siempre tienen trabajo, sí, están atareados, sí, pero nunca pueden alejarse de su empresa, nunca pueden delegar o nunca pueden delegar de manera efectiva. Por lo tanto, el día que se van de su empresa, pues su empresa desaparece, su empresa muere. Y eso es lo que no podemos permitir que pase en nuestras organizaciones. El negocio no es tu vida. Tu vida no es para satisfacer a tu negocio. Sin embargo, el principal propósito de tu negocio es satisfacer tu vida. Entonces, tú hacia el negocio no le puedes entregar toda tu vida, pero el negocio o la empresa sí puede entregar todo de sí para ti. Y esa es la maravilla de construir ese tipo de estructuras. ¿Cómo creamos entonces las estructuras necesarias para que todo esto pues nos permita involucrar a más personas, nuevos equipos de trabajo, que trabajen en nuestra empresa, que trabajen bien y que nosotros podamos entregar lo que tengamos que entregarle al mercado y entregárselo bien? Imagínate que tu negocio pudiera permitir esto y que tú te dedicaras a otras cosas, a tu familia, a tu salud, a la filantropía, a los deportes o a viajar o a lo que tú quieras, porque sabes que tienes a las personas necesarias, a las personas indicadas y motivadas, comprometidas y capacitadas para atender tu empresa. Ahora, aquí hay un tema importante y es las personas, que es justamente lo que vamos a tocar de manera general y a manera de introducción en el próximo capítulo. ¿Cómo mantienes a las personas motivadas? La respuesta simple y sencillamente es no se puede. No se puede, por eso la estructura debe compensarlo, el sistema debe estar diseñado para compensarlo y aún así entregar el resultado esperado. Y como recomendación, primero que nada, cuando tengas oportunidad, obviamente hay que buscar personas automotivadas. ¿Y a qué me refiero con personas automotivadas? Con personas que ya estén motivadas por sí solas, que ya encuentren alguna forma interna o externa de encontrar motivación en su persona, en su familia, con cualquier objetivo que ellos se puedan plantear. Porque si dependes de personas que están motivadas exclusivamente por ti o por tu organización, te va a ser muy difícil mantenerlas motivadas. Es mucho más sencillo trabajar con personas que se automotivan. Ahora, ya sé lo que puedes estar pensando. Pues es lo que yo quisiera o lo que todo el mundo quisiera, encontrar personas automotivadas. Pero ¿qué pasa cuando no las encontramos? Bueno, nosotros de todas formas vamos a diseñar nuestro sistema, nuestra estructura, nuestra empresa para que funcione con con personas automotivadas como con cualquier otra, con cualquier tipo de persona. Y eso lo logramos a través
de nuestra misma estructura. Y te platico todo esto porque yo me acuerdo cuando inicié una de mis primeras empresas, yo tuve la suerte de encontrar a contratar a mi primera asistente, una chica muy comprometida, muy organizada, muy preparada y muy despierta, muy proactiva, increíble. Me fue muy bien, por lo tanto yo estaba muy contento, pero cuando traté de replicarlo, de contratar a la segunda persona, pues ya no me fue tan bien, porque esta persona no era igual de organizada, de proactiva, de comprometida, etcétera. Entonces ahí me di cuenta que no podemos estar esperanzados o no podemos depender de contratar a la persona adecuada o no. Repito, cuando se puede, pues por supuesto que hay que hacerlo, pero cuando no se puede, aún así debemos estar preparados. Y vamos a estar preparados a través de nuestra estructura. Por último, y este es un punto muy importante, la forma en que interactúas con el cliente es más importante que lo que vendes. Es tan importante que quiero recalcarlo, quiero hacer énfasis en él, quiero repetirlo incluso. La forma en la que interactúas con el cliente es más importante que lo que vendes. Y yo creo que a todos nos ha pasado que llegamos a una tienda, vamos a decir una tienda de ropa, entramos a la tienda, estamos viendo alguna mercancía, algunas camisas, pantalones, zapatos, lo que sea, y se nos acerca una señorita, se nos acerca una chica encargada de la tienda y nos pregunta, buenos días o buenas tardes o buen día, lo que sea, ¿puedo ayudarle? ¿Puedo ayudarle? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta típica a esa pregunta? Pues una respuesta típica es no gracias, solo estoy viendo. No gracias, solo estoy viendo. Y con esa respuesta que nosotros le damos, se rompe en automático todo canal de comunicación. Ya no hay más que hacer. La señorita se tiene que retirar porque pues solamente estás viendo. No te puede ofrecer algo más. Muy diferente a cuando llegamos a una tienda, estamos viendo la ropa o la mercancía y llega una señorita y nos pregunta, buenas tardes o buenos días o la hora que sea, ¿ha comprado aquí antes? Si la respuesta es sí, entonces te dice, excelente, tenemos una promoción especial para las personas que han comprado aquí antes. Si la respuesta es no, excelente, tenemos una promoción especial para las personas que no han comprado aquí antes. Déjeme explicarle. Pero la conversación sigue, el vínculo sigue, la conversación sigue fluyendo. ¿Por qué? Porque diseñaron la experiencia para que siga fluyendo. Entonces es muy importante la manera en la que nosotros interactuamos con nuestro cliente, que es incluso más importante que lo que vendemos. Ahora, ¿a quién crees que le corresponde diseñar esa interacción? Pues a nosotros, a los emprendedores, a los creadores, a los empresarios que estamos diseñando todo eso para que nuestra empresa tenga éxito. Y finalmente recuerda, las cosas deben de ser más sencillas. De lo contrario no es innovación, es complicación. Así que ante cualquier problema, ante cualquier reto que tú te enfrentes en tu empresa, tenemos que hacerlo de una manera sencilla. Y aquí hay un caso, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho. Es el caso de la NASA, cuando comenzó con los lanzamientos de los astronautas al espacio. A lo mejor algunos de ustedes ya lo han escuchado. Pero descubrieron que los bolígrafos no funcionaban bien los bolígrafos convencionales, pues simplemente porque no había gravedad. O con gravedad cero, la tinta no puede bajar, entonces no puedes escribir en el papel o donde vayas a escribir. Por lo tanto, tenían dos opciones. La opción A, la solución A era resolver ese problema, que fue lo que hizo la NASA, y dedicó mucho tiempo, muchos años, dicen que cerca de 6 años aproximadamente, y muchos millones de dólares en dar solución a este proyecto, a este problema. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, pues lo que hicieron fue desarrollar un bolígrafo que funcionara bajo todas las condiciones, bajo la gravedad cero, que funcionara al revés, que funcionara bajo el agua, que funcionara prácticamente en cualquier superficie, cristal, acero inoxidable, a todas las temperaturas, desde abajo del punto de congelación hasta superar los 300 grados centígrados, algo así, es decir, en todo momento. Solución B. ¿Qué fue lo que hicieron los rusos? Los rusos utilizaron un lápiz. Entonces, la moraleja de la historia es, no te compliques. Concibe la solución más simple, la más sencilla, la más fácil, la más práctica y concéntrate en las soluciones, no en los problemas. Así que, si te enfrentas ante un reto
y la solución que estás planteando es más difícil o más complicada o más tardada, entonces no es innovación, es complicación. Tenemos que ser muy prácticos, tenemos que ser muy pragmáticos y dar solución a nuestros problemas, a nuestros retos de una manera sencilla. Así que con eso quiero terminar esta introducción, con eso quiero sembrar estas semillas. Esta es la última semilla que quiero sembrar en tu mente para dar comienzo con nuestro módulo número 1.